Bueno chicos, tengan ustedes buen día. Les voy a dar la resolución de la práctica que hicimos en lo que es referido al tema de sinónimos, ¿de acuerdo? Ya se hizo la revisión de la tarea y había algunas dudas acerca de las respuestas. A continuación las vamos a dar, ¿de acuerdo? En sí se les planteó 20 ejercicios, 11 eran sinónimos tradicionales y los otros 9 eran sinónimos contextuales. Estaba bastante sencillo si tú buscabas en el diccionario, pero de todas maneras acá vamos a hacer, ¿de acuerdo? La uno me decía resignarse. Resignarse el concepto de resignarse es aceptar algo, aceptar algo bueno o malo que te pueda pasar. Por ende, el sinónimo adecuado es conformarse, ¿de acuerdo? La B. En la 2 proeza. Proeza da a entender una acción heroica, ¿de acuerdo? Una heroicidad. El término sinónimo de la palabra proeza en este caso es la C, gesta, ¿de acuerdo? Gesta. La 3 rústico. Rústico tiene varios conceptos. El primer concepto que nos dan de rústico es el referido a un lugar tradicional, un lugar campestre, un lugar alejado de la ciudad. Por ende, el término adecuado acá sería rural, ¿de acuerdo? Rural. La A. Anegar. Acá también había seguramente una duda entre la A y la D, ¿no? Inundar y sumergir tienen significados muy parecidos. Pero si tú te has dado cuenta muchas veces cuando ves las noticias, ha habido un aniego, dicen. Un aniego. Hace un año hubo un aniego en Lima que se inundaron toda una calle. Entonces el término adecuado de anegar, uno de los significados, el más preciso, es inundar. Es el primer significado, es su sinónimo total, ¿de acuerdo? Aniego es sinónimo de inundación, por ende anegar es sinónimo de inundar, ¿de acuerdo? Sumergir es un sinónimo parcial, que en ciertas situaciones puede utilizarse, pero inundar y anegar hay una relación de sinónimos totales, por ende la respuesta sería la A. Bien, vamos con la 5. Bochorno me dice. Bochorno también tiene varios significados. Bochorno, en primer lugar, tiene su significado que es sofoco, ¿no? Cuando hay mucho calor, tengo un bochorno, un sofoco. Y otro significado es vergüenza. Pero profesor, acá había la C y la D. Pero si recuerdas las reglas de los sinónimos, yo te había dicho qué cosa. Que el sinónimo de una palabra tiene que ser otra palabra de la misma categoría gramatical. Bochorno es un sustantivo. Sofocar va en relación al significado de bochorno, pero sofocar es un verbo, por ende no puede ser. Entonces el que me queda es vergüenza. Cuando dicen, por ejemplo, pasó un bochornoso momento. ¿Qué quiere decir bochornoso momento? Vergonzoso momento. Entonces, en ese caso, vergüenza también es sinónimo de bochorno, ¿de acuerdo? La D. Vamos la 6. Rehusar. Rehusar hace referencia a negar algo, ¿de acuerdo? Negar algo, impedir que ocurra algo. El sinónimo adecuado en este caso es la C, rechazar, porque rechazar es de cierta manera negarte a aceptar algo, ¿no? Entonces la C. La 7, sempiterno. Sempiterno es sinónimo de eterno, ¿de acuerdo? Es una palabra un poco más culta, sempiterno. La 7, la B, eterno. Obvio. Obvio es algo es algo claro, ¿no? Algo que no acepta dudas. Entonces, si es algo obvio, es algo evidente. La E, ¿de acuerdo? 8E. La 9, epílogo. Epílogo es el final, la parte final, la conclusión, el final de un libro. La alternativa correcta es colofón, que también si tú buscas el significado de colofón, también es la parte final, la conclusión, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta ahí sería la A. La 10, núbil. Núbil va a referencia a joven. Núbil es sinónimo de joven, ¿de acuerdo? La 10, la E. La 11, menoscabo. Menoscabo de entender algo que va en desventaja o en desmedro de algo, ¿de acuerdo? Que disminuye algo. El sinónimo adecuado para menoscabo en este caso va a ser detrimento, la A, ¿de acuerdo? La A, detrimento. Vamos con la 12. Acá ya pasamos a los sinónimos contextuales. Te dice la 12, era inmune a toda enfermedad. Acá también he visto varias respuestas las respuestas se repartían entre la B y la E. Si me dice era inmune a toda enfermedad, inmune es que no te da, o que no te va a dar, o que estás de cierta manera liberado de esa acción, de esa enfermedad. En este caso dicen era inmune a toda enfermedad.
Acá, invencible. Invencible como que es un término que se aleja demasiado al término de inmune, porque inmune es cuando te estás liberado de algo, no necesariamente que seas invencible. Si estás liberado de algo, entonces el término adecuado es exento, ¿de acuerdo? La B, exento. Ahora la 13, después del deslumbrado hecho se quedó absorto. Absorto, en este caso, absorto es sinónimo de pasmado, asombrado. Absorto es sinónimo de asombrar, quedarte asombrado, así cuando quedas con la boca abierta y los ojos abiertos, por ende, pasmado, ¿de acuerdo? La 14 es una persona meticulosa. Meticulosa de entender una persona que hace las cosas demasiado minuciosamente, ¿de acuerdo? Minuciosamente, detalladamente, al mínimo. Entonces el término adecuado, el sinónimo adecuado en este caso es la A, concienzuda, ¿de acuerdo? Que también da a entender una persona que se esmera en hacer algo, ¿ya? Profesor, ¿y por qué no diligente? Diligente también podría ser, pero diligente es una persona que hace las cosas rápida, que es muy veloz al hacer las cosas. En cambio, meticuloso es aquella persona que se fija hasta en el detalle mínimo al momento de hacer algo, ¿de acuerdo? Por eso es la A. La 15, la Barcelona era un ayudante. Barcelona se usa comúnmente en muchos países de América para dar a entender el término enfermera o aquella persona que ayuda a otra, sobre todo a los enfermos. Entonces, en este caso, el término adecuado, el sinónimo adecuado sería la C, auxiliar, ¿de acuerdo? Porque la enfermera es un auxiliar, de cierta manera, es un auxiliar. ¿Quién ayuda al doctor? La enfermera, que es su auxiliar. Entonces, la C. 16. Lo que dije era una barrabasada sin nombre. Barrabasada queda a entender, barrabasada entender una cosa descabellada, ¿no? Algo fuera de lo normal, algo tonto, algo absurdo, algo fuera de lo normal. Entonces sería el sinónimo de barbaridad, ¿de acuerdo? Barbaridad, la A. La 17. Vive junto a una barriada. Barriada nos da a entender, si tú buscas el significado, nos dice que es un barrio alejado de la ciudad, fuera de la ciudad. Lo que puede ser fuera de la ciudad, entonces podría ser un pueblo, la B, ¿de acuerdo? La B, pueblo. Ahora, la 18. Lo llevaron a la Bartolina por ser un delincuente. Igual, Bartolina se usa comúnmente en América, en algunos países de Centroamérica, para dar a entender una especie de cueva donde los meten los tienen encerrados a los presos. Entonces, Bartolina va a ser sinónimo de cárcel, ¿de acuerdo? La C. La 19. Era un personaje vasto en su hablar, vasto. En realidad jamás estudió, vasto en su hablar, vasto de entender que era una persona tosca, ¿no? Que no era muy cuidadoso al hablar. Si no era una persona que cuidaba su hablar, era una persona tosca, el sinónimo correcto sería zafio, ¿de acuerdo? Zafio, porque en este caso se están centrando en la brusquedad, en la tosquedad, en la chusquedad al hablar, no necesariamente que sea iletrado. Puede ser que no seas iletrado, pero te expresas correctamente o tratas de hablar correctamente. El término adecuado acá es zafio, la A. Y la 20, Simón Pérez acarreó problemas a su país. Acarreó de entender que trajo, ¿de acuerdo? Que trajo algo. Entonces, en este caso, el término adecuado sería causó. Simón Pérez causó problemas a su país. Acarrear es traer consecuencias de algo, ¿de acuerdo? Entonces sería causó. Muy bien, chicos, entonces esa ha sido la resolución de los sinónimos. Comprueben sus respuestas y estaremos en otra resolución. Nos vemos.